Engañé a mi marido, le arruiné su carrera y él terminó en la cárcel, acusado erróneamente. Hola, me llamo Claudia, y hago esto como una forma de catarsis, un intento de dejar este torbellino de emociones atrás. Mi vida hasta hace unos meses era perfecta, tenía un marido que me amaba y me demostraba constantemente su aprecio y amor, un trabajo como contadora en el que me sentía realizada y muchas metas a futuro muy bien estructuradas. La clase de vida que solo aprecias cuando todo se va al carajo, cuando las personas se alejan, cuando no hay buenos días, café caliente en las mañanas o la cena tibia a tu llegada. Primero, quisiera hablar de mi esposo, o bueno, mi ex esposo, Alejandro. Él trabajaba para la misma empresa que yo, aunque en distintos departamentos. Él era asesor de ventas, por lo que la mayoría del tiempo estaba fuera de la empresa, buscando y visitando clientes, llevando información y cerrando acuerdos. Su horario era mucho más flexible que el mío, o eso pensaba. Él tenía que alcanzar cuotas mensuales, por lo que, al alcanzarlas, podía disponer de su tiempo de la manera en que quisiera, lo que se traducía en horas, tardes y días libres, donde se dedicaba al mantenimiento de la casa, pasatiempos o a ver los partidos de Champions con sus amigos, mientras que yo tenía que cumplir un horario laboral estricto, hacer horas extra para terminar, llegando incluso a llevarme trabajo a la casa con el fin de no vivir en la empresa. Nos conocimos en un bar, cuando ambos íbamos a la universidad. Él estudiaba administración y mercadeo, mientras yo estudiaba contaduría. Recuerdo que ese día tuve una cita doble junto a mi amiga Camila. Ella había concertado una cita con su crush, y yo solo iba por facilitarle las cosas al salir con el amigo. Al poco tiempo de llegar, Camila y su crush ya se estaban besando, y yo, con un tipo que quería explicarme algo sobre League of Legends. Lo siento, no soy fan de los videojuegos. El caso es que en algún momento, mi amiga y el otro chico se habían ido, por lo que me disculpé y fui al baño para buscar una forma de escapar de mi terrible cita. Entonces, mientras observaba de lejos a mi cita, esperando una oportunidad para salir sin ser notada, Alejandro se acercó y me susurró al oído: ¿a quién estamos espiando? Creo que sufrí un mini infarto en ese momento, di un pequeño brinco y me llevé las manos al pecho. Entonces, volteé para enfrentar al culpable, y aunque mi intención era recordarle a su señora progenitora de alguna manera vulgar, me quedé sin palabras al verlo, sus ojos hermosos y brillantes, su sonrisa perfecta y su actitud segura y relajada. Fue amor a primera vista, maldita sea. Quería golpearlo y besarlo al mismo tiempo, cosa que hicimos, así que de la nada, lo golpeé en el pecho, nos miramos por un momento, sonreímos cómplices y luego nos besamos. Mi cita, supongo que se aburrió de esperarme y se marchó a jugar su jueguito. Esa tarde, luego de besarnos, me tomó de la mano y nos dirigimos donde sus amigos estaban reunidos. Nadie hizo preguntas, simplemente encajé en el grupo. La mayoría estaba más absorto en ver el partido de los merengues en la Champions. Nunca fui muy fan del fútbol, pero, con Alejandro comencé a interesarme, a compartir esas salidas a bares con sus amigos. A las pocas semanas ya éramos novios, y un mes después, aunque aún no terminábamos la carrera, nos mudamos juntos. Al principio nuestras familias se opusieron, ya saben, lo de siempre. Dijeron que éramos muy jóvenes, que no habíamos terminado la universidad, que de amor no se vive. Pero, contra todo eso, seguimos adelante. Alejandro consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, y yo como cajera de un supermercado. Fue una época de mucho aprendizaje, pero estábamos empeñados en seguir adelante. Un año después, Alejandro se graduó como uno de los mejores de su promoción. Salió recomendado por la propia universidad y lo llamaron a trabajar inmediatamente en una gran empresa de seguros. Yo estuve un par de meses desempleada, pero Alejandro se hizo muy amigo del gerente y logró gestionar un puesto para mí en la empresa. 6 meses después, en Navidad, me propuso matrimonio, acepté, y nos casamos en una hermosa y modesta ceremonia, acompañados de familia y amigos, sellando nuestra promesa de amarnos por siempre, frente a aquellos que habían dudado de que podríamos seguir adelante juntos. Nuestra vida matrimonial, a pesar de nuestra juventud, estuvo llena de decisiones maduras. En nuestro primer año conseguimos un préstamo para la casa de nuestros sueños en un buen vecindario, con 3 pisos, 4 habitaciones, que quisimos designar para 2 pequeños hijos a futuro, y una habitación de invitados. Para nuestro segundo año, cada uno tenía su propio automóvil,
La cuenta de ahorros conjunta acumulaba una buena base económica para inversiones, por lo cual, comenzamos a asesorarnos si debíamos iniciar nuestro propio negocio o invertir. Todo fue perfecto durante los siguientes 3 años, aunque aún no teníamos hijos. Habíamos pospuesto aquello para después de los 30, ambos queríamos ser padres a tiempo completo, por lo que trabajamos en fortalecer nuestros activos. Y entonces, un día, comenzaron los problemas. Recuerdo que era un miércoles, a media mañana, cuando 2 agentes de policía entraron en la oficina y se llevaron detenida a la supervisora de nuestra área. Según nos enteramos después, ella había estado maquillando las cuentas de los seguros, para desviar fondos a empresas fantasma cada vez que alguien reclamaba servicios de reparación. Su esposo era dueño de un taller mecánico con el que nuestra aseguradora subcontrataba, por lo que el negocio era redondo. La junta directiva había pedido que se abriera una investigación a todas las personas de nuestra área, incluyéndome. Las siguientes semanas fueron un caos, debíamos continuar trabajando con normalidad, pero al estar sin un supervisor, el trabajo comenzó a acumularse, algunos compañeros no se hacían responsables y otros tratábamos de tomar tanto como era posible para evitar un cúmulo de trabajo futuro. Las horas extras esa semana se hicieron agotadoras y Alejandro comenzó a ayudarme con el trabajo en casa, aunque también venía regularmente a la oficina para ayudarme allí. El asunto dejó al descubierto una red de desvíos que terminaron manchando a otras 4 personas de nuestra área. Después del incidente, la empresa no quería contratar a nadie externo para manejar el reinicio del área, por lo cual me ascendieron a supervisora. Creo que Alejandro tuvo mucho que ver en eso. ¿Recuerdan que les dije que se había hecho amigo del gerente? Bueno, Alejandro era una especie de imán para los inversores, era joven, guapo, carismático y sobre todo inteligente. Hasta entonces, yo creía que Alejandro solo era una especie de vendedor puerta a puerta. No me malinterpreten, no creía que estuviese mal, solo era mi visión de su trabajo. En realidad, Alejandro atendía cenas importantes, iba a reuniones empresariales, y sí, a veces tocaba puertas en diferentes empresas ofreciendo un portafolio de servicios. Sin embargo, mucho de su trabajo era de manera más informal. Su personalidad era tan atrayente que la mayor parte del tiempo estaba con clientes en bares, jugando al golf, viendo partidos de fútbol, asistiendo a eventos deportivos. Se inmiscuía tanto en la vida de los clientes al grado de que muchos llegaron a considerarlo un amigo. Y obviamente, no todos sus clientes eran hombres. Mi nuevo puesto como supervisora traía consigo un aumento considerablemente alto en cuanto a mi salario, un horario de trabajo más holgado y flexible, tanto como para trabajar desde casa algunos días, y gracias al cielo, sin la necesidad de horas extra. Podía considerarme un pez importante en la empresa, uno pequeño, pero importante. Comencé a asistir a reuniones con otros supervisores, y claro, con uno de los jefes de Alejandro. Por normativa de la empresa, al estar casados, no podíamos trabajar en las mismas áreas, para evitar algún tipo de fraude o preferencia, por lo que su vida laboral era casi un misterio para mí. Solo conocía lo que Alejandro me contaba, y claro, mi esposo no siempre me daba todos los detalles aburridos, por lo cual, fue toda una sorpresa para mí, el enterarme de que Alejandro era casi una superestrella dentro de nuestra empresa. Según el supervisor de su área, mi esposo era una especie de rey Midas para los seguros, atraía clientes como abejas a la miel, y a su vez, esos clientes traían a más. Me sentí orgullosa de mi hombre, de mi compañero, de mi mejor amigo. Debido a las circunstancias en las que había sido ascendida, mi primer mes se resumió en rellenar informes y corregir una gran cantidad de datos alterados. Tenía tanto trabajo que Alejandro comenzó a ayudarme nuevamente. Al principio no lo noté, pero en los días que hacía trabajo en casa, veía allí casi todo el tiempo a Alejandro en horario laboral, chateando en su teléfono. Luego salía y volvía al cabo de 1 hora o 2, para darse una ducha rápida y salir nuevamente y volver ya en la tarde. Hasta ahora, nuestra rutina consistía en trabajar entre semana y tomarnos los fines de semana libres, bueno, cuando yo no tenía exceso de trabajo ni horas extras, pero Alejandro siempre parecía tener disponibilidad, no importaba la hora o el día en que yo podía tomarme un respiro, hacíamos una escapada rápida o simplemente pasábamos el tiempo juntos. Una semana laboral normal en nuestra casa comenzaba con él levantándose a las 4:30 de la mañana,
Salía a correr y regresaba al cabo de una hora, al volver ponía la lavadora, se daba una ducha rápida y luego volvía a la cama hasta las 6, entonces, se levantaba, hacía el desayuno, y para cuando yo despertaba a las 7 ya estaba listo, algunos días, incluso me preparaba el almuerzo para llevar. Desayunábamos juntos todas las mañanas, y a las 7:30, salía para el trabajo, despidiéndose con un beso dulce y cargado de afecto. Mi horario laboral comenzaba hasta las 9, por lo que tenía tiempo de ordenar nuestra habitación y poco más, luego, solo lo veía al regresar a casa en la noche o cuando me visitaba casualmente en mi oficina. Sin embargo, ahora, lo veía volver tipo 9:30 de la mañana, darse una ducha, cambiarse de ropa, perfumarse y volver a salir, y así en varias horas del día. Lo vi volver hasta 4 veces y salir arreglado de nuevo, aunque siempre que me veía en casa me sonreía y besaba, siempre se notaba apurado, a veces incluso llegué a notar perfume de mujer, algo que me comenzaba a provocar ansiedad e inseguridad, pero, me decía que debía confiar en mi esposo, que eso de ser un vendedor de seguros puerta a puerta debía ser agotador, y claro, que alguna clienta o dos debían ser mujeres, por eso el olor. Aún así, comencé a poner más atención en su comportamiento. En la oficina, todo era distinto, mi trabajo se había visto disminuido, aunque ahora era más importante, pasaba el día leyendo informes y haciendo balances, organizando a mi equipo para que fuesen más eficientes y productivos. El ambiente mejoró con mi liderazgo, y también, gracias al apoyo de Víctor. Víctor, era un chico joven, tomando su pasantía obligatoria para poder graduarse de la universidad, y terminó siendo mi asistente después del escándalo. Víctor era rubio, con carita de bebé, ojos claros e inocentes, delgado y de apariencia frágil. Aún así, tenía aires de alguien en quien pudieses confiar, lo que, para mí, era de suma importancia, pues, después del episodio con la anterior supervisora, estábamos siendo vigilados constantemente. Víctor se instaló en un pequeño escritorio en mi oficina, y rápidamente se acostumbró a mi modo de trabajar. Él era eficiente y demostraba una gran responsabilidad, se ocupaba de una buena parte del trabajo, lo que me dejaba a mí más tiempo libre, tiempo que comencé a dedicar a Víctor, en lugar de Alejandro. Víctor siempre encontraba la manera de hacerme reír, además, se mostraba interesado en aprender sobre el negocio real, pues todo lo que él sabía, lo había aprendido en la universidad, en ambientes controlados, por lo que decidí hacerlo mi pupilo, y Víctor se convirtió en mi sombra. A pesar de que su trabajo era meramente de oficina, se ofreció para llevar mis cosas, traerme café a media mañana e incluso hacer mi chofer cuando necesitábamos desplazarnos a alguna reunión o simplemente a almorzar. Dejé de hacer trabajo en casa, en parte porque no quería saber si Alejandro llegaba oliendo a otra mujer y que mi cabeza no se llenara de ideas extrañas, y también porque disfrutaba de la atención y compañía que Víctor había sabido ofrecerme. Con el tiempo, comencé a trabajar más, extendí mi horario laboral para coincidir con el de Víctor, pues él salía un par de horas después de mí, ya que debía reportar el día laboral a su asesor de grado. Entonces, me ofrecía a llevarlo a su casa, evitándole así el tener que usar el transporte público y que gastase el poco dinero que ganaba. Durante esos viajes, Víctor me contaba sobre sus sueños, el cómo quería fundar un equipo de deportes virtuales, y me hablaba de estrategias de marketing e inversiones que se podían realizar en estos eventos. Eventualmente, comencé a escucharlo con mucho interés, la forma tan apasionada en cómo hablaba de sus sueños, y de cómo hacía que todo sonara tan fácil. A diferencia de Alejandro, con quien la oportunidad de inversión se veía retrasada cada vez, él esperaba el momento preciso para entrar a invertir en acciones y las pocas veces que lo habíamos intentado había sido poco productivo o nada beneficioso. Al principio todo es aprendizaje, me repetía, solo debemos ser pacientes, la oportunidad correcta llegará. Aunque compartí su visión inicial, con el paso del tiempo esto me había comenzado a sonar ridículamente a excusa. La oportunidad correcta, decía Alejandro, mientras en mi auto llevaba todas las noches a un becario universitario, que solo se detenía porque no tenía el capital suficiente para comenzar su imperio de los deportes virtuales, como él lo llamaba. Una noche, después de llevar a Víctor a su casa, él me habló de un evento que se realizaría en la ciudad. Sería un sábado en la noche, y me dijo muy emocionado que había logrado conseguir 2 boletos, pero no tenía con quién ir, así que pensó en invitarme, pues habíamos compartido horas charlando sobre esto, aunque su emoción me conmovía,
Alejandro y yo teníamos la costumbre de pasar los fines de semana juntos. Además, desde que Víctor comenzó a ser mi asistente, había vuelto a extender mis horarios y pasaba poco tiempo con Alejandro, así que decliné su oferta con amabilidad. Sin embargo, pude ver cómo la alegría se iba de sus ojos, sentí una pequeña punzada de dolor al verlo así. Él, que me había hecho reír tantas veces, y me ayudaba diariamente con el trabajo de la forma más atenta, ahora estaba decepcionado de mí. Entonces, le prometí que lo pensaría, que hablaría con mi esposo para saltarnos este fin de semana de nuestra escapada típica, y le comentaría su decisión. Víctor me miró con una sonrisa, pero también dejó escapar una frase que me dejó pensando. ¿Tu esposo? Ese que llega oliendo a perfume de otra mujer. Claudia, ¿acaso no ves que te está engañando? ¿Por qué si no se cambiaría de ropa tantas veces al día? Seguro que se acuesta con sus clientas y por eso es por lo que logra cerrar tantos acuerdos de seguros. No quiero ser yo quien te lo diga, pero hay rumores en la empresa, todos hablan de eso, y todos lo saben excepto tú. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Víctor había sacado a flote las inseguridades que yacían en el fondo de mi corazón, inseguridades que nunca había expresado, ni hablado con Alejandro. Dejé que se enredaran en lo más profundo de mi pensamiento y echaran raíces sin afrontarlo. Fue entonces, cuando comencé a llorar en el auto, la idea de que todos los años que había compartido con Alejandro se habían ido a la basura, de las promesas y los sueños perdidos. Fui vulnerable, y Víctor supo sacar provecho. Se acercó a mí, y limpió mis lágrimas. Su voz se tornó en un susurro a mi oído mientras me abrazaba. Comenzó a endulzar sus palabras y acariciar mis mejillas, enumeró los defectos de Alejandro y me hizo dudar de él. Víctor, maldito sea. Víctor, aprovechó mi vulnerabilidad y me besó, me consoló, y sin darme cuenta ya estaba en su casa, desnudándome entre sus brazos y besándolo como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. No fue especialmente bueno, ni cariñoso, ni mágico, ni siquiera un descubrimiento de algún lado retorcido mío, así como afirman algunas personas en foros de infidelidades. No fue nada, ni siquiera duró mucho, pero duró lo suficiente para que el pequeño cabrón tomara fotos y videos de nosotros haciéndolo, sin que yo me diera cuenta. Al terminar, se tumbó a mi lado, y fingió consolarme, pero, cuando recobré un poco la compostura, yo estaba asqueada de lo que acababa de pasar. Me levanté de la cama y me vestí rápido, salí de aquella casa sin mirar atrás. Arranqué el auto, conduje a casa, y entonces, mi teléfono sonó. Era Alejandro, pero no contesté, no podía, temía que si contestaba él pudiera descubrir que me acosté con Víctor. La llamada cesó, y en la pantalla aparecían 8 llamadas perdidas. Vi la hora, era tarde. Nunca había llegado tan tarde, era normal que me llamara tantas veces. Aún así, no sabía qué hacer y volver a casa no era opción. No sé si fue por la culpa de haber tenido relaciones con otro hombre, pero el olor de Víctor no se iba de mis fosas nasales, sentía que mi cuerpo olía a él. Para empeorar las cosas, no habíamos usado preservativos, entonces, llevé mis manos a mis partes, el cabrón no había durado, pero si había terminado dentro. Mi cabeza daba vueltas, y yo solo me sumía en la desesperación. Si Alejandro se enteraba, no sabía qué sería capaz de hacer. Sin darme cuenta, llegué a un pequeño parque cerca de casa, aparqué el auto y me bajé, me dirigí a una de las bancas, me senté a pensar, a reflexionar sobre lo que había pasado. En eso, una voz me llamó por mi nombre. Al voltear, vi que era Alejandro, quien al ver mi rostro desencajado corrió hacia mí, me abrazó con preocupación y comenzó a hacerme preguntas temiendo lo peor. Yo estaba desaliñada, con el cabello alborotado, el vestido puesto a las prisas y mi maquillaje corrido por las lágrimas. Era evidente que algo terrible me había pasado, no tan terrible como seguramente se lo estaba imaginando por su expresión de miedo, pero lo abracé y lo tranquilicé, prometiéndole que no había sido lo que él pensaba. Tomé una respiración profunda, tratando de articular palabras, pero ninguna salió de mi boca. Entonces, después de unos minutos de sollozos y silencio, evadí el tema real, y lo acusé de haberme sido infiel, de que había olido el olor del perfume de otras mujeres, y de sus múltiples cambios de vestuario durante los días que estaba en casa. Entonces, sonrió y su rostro se relajó. Ese cambio me pareció extraño, pero él suspiró aliviado. Entonces, me explicó lo que hacía. Tenía que cambiarse porque cada lugar donde visitaba a sus clientes tenía reglas de vestimenta. Además,
no jugaría golf con un traje elegante o asistiría a un restaurante en ropa deportiva. Le expresé lo del perfume de mujeres, y me dijo que, efectivamente, tenía clientes mujeres, con las que se reunía para hacer negocios y ultimar detalles, pero que no había tenido una aventura con nadie más. Pude reconocer la sinceridad en sus ojos, mientras me regalaba una sonrisa de comprensión. Y ese fue el último clavo de mi ataúd. Era sincero, lo conocía tan bien que sabía que no mentía. Me sentí tonta por no haberlo hablado antes, y ahora, era yo la que tenía que vivir con una culpa y el temor de ser descubierta alguna vez. Entonces, su rostro cambió, y me preguntó qué pasaba, porque a pesar de su explicación mi semblante se ensombreció. Según él, debía haberme vuelto el color al rostro, en cambio, me puse mucho más pálida. Me tocó la frente para ver si tenía fiebre, y sí, tenía. La culpa a veces se manifiesta en síntomas físicos y yo había comenzado a sentirme muy mal. Alejandro me tomó en brazos y dijo que me llevaría al hospital. Me negué rotundamente. Si me llevaba, temía que descubriera la verdad, por lo que objeté diciendo que mejor compraría una pasta en la farmacia. Entonces me recordó que él había puesto algunas en el botiquín de la casa, en caso de emergencia, pero, aunque su gesto fue tan amable, me negué. En casa no teníamos el medicamento que yo necesitaba. Había dejado que Víctor terminara adentro y necesitaba algo para prevenir indeseados. Entonces, al llegar a la farmacia, Alejandro ofreció que me quedara, mientras él compraría los medicamentos, pero me negué. Quise ir sola, pero no me dejó. Él temía que cayera o algo debido a mi mal estado, por lo que me llevó nuevamente en brazos. Me trataba como a una reina. ¿De verdad había dudado de mi hombre? ¿De verdad fui tan tonta como para dejarme seducir por un mocoso aficionado a deportes virtuales? ¿Un flacucho que no habría podido ni dar un paso conmigo en brazos? Era el karma riéndose en mi cara. Al entrar en la farmacia, tuve que hacer meroumes para que la chica que atendía lograra comprender lo que necesitaba sin que Alejandro se diera cuenta. Entonces, pagamos y salimos a casa. Al llegar, Alejandro me dejó en el sofá de la sala y fue a preparar un baño caliente con hierbas aromáticas para mí. Mientras él se ocupaba en eso, tomé agua y los medicamentos. Alejandro me tomó en brazos y me llevó hasta la bañera. Intentó ayudarme a desvestirme, pero me negué. Casi que lo saqué a empujones. No quería que viera mi vergüenza. Restregué y restregué mi piel, tratando de sacar el olor de Víctor de mi cuerpo, pero parecía imposible. Comencé a frotar tan fuerte la esponja que me hice daño. Quería arrancarme ese olor, pero no podía. Comencé a llorar, mientras seguía frotando el jabón y la piel dentro de la bañera, pero no se iba. En algún momento, comencé a gritar, a perder el control. Alejandro entró en el cuarto de baño y me detuvo. Forcejeamos porque él quería quitarme la esponja de baño para que no me siguiese lastimando, pero yo en un arranque de rabia le aruñé la cara, lo golpeé y comencé a gritarle. Mis uñas le hicieron un corte profundo en la mejilla, y su sangre comenzó a cubrirle la cara. Aún así, me sostuvo, para que no me hiciera daño a mí misma. Los vecinos, al escuchar los gritos, llamaron a la policía, y como nadie abrió la puerta porque Alejandro seguía sosteniéndome, entraron, lo tasearon para que me soltara y lo retuvieron por la fuerza. Debido a eso, le rompieron los huesos del brazo y la pierna, todo porque se negaba a dejarme. Entonces lo llevaron a prisión preventiva y a mí, me llevaron al hospital para descartar lesiones o algo más. Alguien llamó a mis padres, quienes llegaron pronto al hospital, al igual que los padres de Alejandro. En medio de la confusión, mis padres se pelearon con los suyos porque pensaban que Alejandro me había agredido. El informe médico encontró rastros de una relación coetal, y sumado a la escena que vio la policía en casa, lo sentenciaron por algo terrible. Sin investigación ni nada, el proceso se cerró sin más. No pude hacer nada por defenderlo. El psiquiatra que me revisó encontró señales inequívocas, según él, de malos tratos prolongados y traumas, por lo que me ordenaron terapias. No sé cómo escalaron las cosas tan rápido y tan mal. Intenté hablar, pero todos atribuyeron mis explicaciones al trauma. No me dejaron ver a Alejandro, ni hablar con él, ni explicarle nada. Su abogado, uno de oficio, porque también le fueron confiscados sus bienes económicos, y sus padres no tenían tanto dinero para pagar uno bueno, intentó contactarse conmigo, pero la abogada de mis padres se negó rotundamente, y yo no podía pagarle uno ni con mi propio dinero porque me declararon inestable. Pasé meses en terapia, tratando de darle luz a todo este problema, tratando de encontrar la verdad. Si bien
Mi objetivo siempre fue sacar a Alejandro de la cárcel. También intenté entender por qué me dejé llevar esa noche por las tonterías de Víctor. En qué momento mi cuento de hadas se convirtió en uno de terror. Mis padres se cerraron en defender a su niñita y los padres de Alejandro trataron por todos los medios de contactarse conmigo, y al final, como si fuese una broma del destino, el caso se reabrió porque un tonto, haciendo tonterías, subió a internet el video donde Víctor y yo estamos teniendo relaciones. El nombre del archivo es la fecha en que todo se fue al carajo, por lo cual, los padres de Alejandro se aferraron a esas evidencias como a un clavo ardiente, contrataron a un investigador, quien tuvo acceso a los videos de seguridad de la empresa, los mismos que la policía nunca se tomó el trabajo de ver, y donde se me ve salir con Víctor. También, tuvo acceso a las cámaras de un bar cerca de la casa de Víctor donde se me ve salir desaliñada luego, y las del parque cerca de nuestra casa donde Alejandro me encontró. En las cámaras de la policía se evidencia que Alejandro está tratando de calmarme y yo estoy fuera de mis cabales. Antes de que siquiera le dé tiempo a explicarse, el policía lo tasea. Alejandro fue absuelto después de 16 meses en prisión, su reputación fue destrozada y su carrera quedó arruinada, su bello rostro, ahora lucía una cicatriz hecha por mis manos, y esa sonrisa encantadora y carismática se ha ido, quizá para siempre. Mis padres trataron de disculparse, pero ahora, sentían lo que sintieron los padres de Alejandro todo este tiempo, pues ellos se negaron a escucharlos y mucho menos a que se acerquen a él. No puedo culpar a mis padres por defenderme, pero, lo hicieron contra la persona equivocada. Víctor se esfumó, y sobre mí, finalmente pude hablar con los padres de Alejandro, me contaron muchas cosas sobre su tiempo en la cárcel, y honestamente, no entiendo cómo la vida pudo ensañarse así con mi amor. Claramente no me dejarán acercarme a él de nuevo, sin embargo, me transmitieron un mensaje de perdón y de no culparme. Tomará mucho tiempo, me dijo su madre, pero, que quizá en algún momento podamos tomar un café y charlar de los viejos tiempos. A pesar de todo, la madre de Alejandro entendió mejor que nadie esta locura. Sigo en contacto con ella, pero, me dice que aún no es el momento. Nos acercamos a los 30 y necesito saber si aún hay unos otros, aunque las heridas de la cárcel son profundas y el conocer mi traición no lo hizo más fácil. Aún sigo esperando.